El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Cuando imágenes como estas, la de una niña quien una semana antes de suicidarse publica en la internet, detonaron la alarma sobre qué está pasando con los jóvenes y la forma en la que se comunican y desahogan a través del ciberespacio. ¿Dónde están las familias, las escuelas y los amigos físicos, los de carne y hueso, que resulta tan atractivo para los jóvenes que les concentran las redes sociales, en las páginas de internet, en el Facebook, en el chat y en tantas opciones de interacción que los acerca a otras realidades no siempre honestas y correctas y sin límites desnudan su alma y sus intereses, poniéndolos a disposición de todos y de nadie? Amigos virtuales o enemigos al acecho. La responsabilidad social en el ciberespacio, ese es nuestro tema en Contrastes. Ha cambiado en el sentido de que quedan solos. Uno ve un grupo de muchachos hablando y están chateando, no están hablando. O sea, de comunicación pasaron a ser incomunicados. Ya los jóvenes no tienen campo sino para estar pendientes de su computador o su teléfono celular. Tanta gente, muchachas que han matado y todo por eso, si es la verdad, porque no se comunican con los papás ni nada y los papás ya los dejan solamente que hablen por internet y por internet. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema resulta muy doloroso, porque es muy triste ver cómo nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes están utilizando el ciberespacio para desnudar su alma y por ahí decidir quitarse la vida. Son muchos los casos que en los últimos días hemos tenido que registrar los diferentes medios de comunicación, los padres de familia y en general los adultos, pues nos hemos visto muy conmocionados. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Qué está pasando con el ciberespacio? ¿Qué está pasando con las familias? ¿Por qué no hay comunicación y por qué resulta la internet y el ciberespacio la ventana para poder liberar el alma y tomar decisiones tan radicales y trascendentales como quitarse la vida? Para hablar sobre este tema, para analizar sobre esta generación que muchos han calificado como la generación arroba, está con nosotros Fabián Sanabria. Él es antropólogo, doctor en sociología, director del ICANN, Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Mil gracias por acompañarnos este mediodía. Así es, Omaira, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ahí estamos en la ventana de la televisión, porque el mundo que nos tocó vivir es un mundo ya no de puentes ni de puertas, sino de ventanas. Absolutamente. De windows. Absolutamente. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Por qué ese cambio tan radical? ¿Por qué la comunicación se ha venido atrofiando, limitando con los padres de familia y el ciberespacio se convirtió en una ventana ilimitada con todas las posibilidades? Bueno, es un poco el mundo que nos tocó vivir. En este mundo ya nuestra manera de relacionarnos es mucho más virtual, mucho más líquida, menos presencial. Imagínense que ya no damos la cara, sino que mandamos un emoticón. Entonces todo el tiempo esta sintonía emocional, esta sintonía virtual cambió completamente el mundo. Eso hay que entenderlo. Vivimos ya en otro mundo. Ya no estamos en una relación cuerpo a cuerpo, cara a cara. La afectividad se trasladó a la ficción. La ficción es algo que tiene que ver con la ambigüedad y la ambivalencia. Ni esto ni aquello y esto y aquello. Entonces hay un punto en donde uno se pierde, se diluye, y por supuesto los adolescentes, los jóvenes son los primeros, porque ellos nos dan a los adultos sopa y seco, sí, al punto de que los profesores tenemos que ponernos al día, porque lo contrario quedamos por fuera del campo y de los ámbitos de relación de los adolescentes. Y allí las problemáticas son enormes, problemáticas afectivas, sentimentales, emocionales. Por ejemplo, en cualquier momento yo puedo oprimir la tecla delete y acabar con mis amigos, con mis afectos. El
mayor drama para un adolescente es que le terminen por Facebook. Sí. Es decir, ya el mundo cambió completamente, ya no tenemos esas cartas de amor que se demoraban meses, como en El amor y otros demonios, o en El amor en los tiempos del cólera, eso se acabó. Ahora simplemente uno manda un mensajito de texto y Santas Pascuas. Y esto también moldea nuestros modos de sentir, pensar y actuar, y también el cuerpo. Esto es una cosa aterradora y fascinante al mismo tiempo, porque mucha gente siente que no tiene el estándar de cuerpo, el estándar de categorías que le pide el mundo virtual, y entonces se puede quitar la vida. Y hay muchos acosos, por ejemplo, el bullying o el matoneo, que en nuestras escuelas, en nuestros colegios se está multiplicando geométricamente, y los profesores ignoramos, y los padres de familia inclusive, las problemáticas que esto genera, pues forma parte de este mundo de la pantalla, del ciberespacio y de la pantalla pequeña que llevamos hasta en el teléfono móvil. ¿Por qué ese atractivo tan grande? Porque una cosa es la comunicación, el tema de la globalización, poder tener acceso a toda la información, conectarse a cualquier hora con cualquier persona, eso es una facilidad maravillosa que se propone en el ciberespacio, la inmediatez. Pero hablar del tipo de las cosas emocionales, de quitarse la vida, es decir, es una ventana abierta y limitada en la que todo el mundo tiene acceso a esa información, en una cosa tan trascendental como decidir quitarse la vida, contar emociones tan profundas, persecuciones como el caso que vivimos recientemente, una niña en Estados Unidos, muy joven, 3 años, de amenazas, agresiones, persecuciones por parte de un adulto, y ella decide contarlo, ni siquiera habla, simplemente saca unos mensajes escritos, pide ayuda, habla que está infinitamente sola, y uno dice, bueno, ¿y esa niña dónde vive? ¿Cuál es su contexto? Esa es una de las grandes paradojas de Internet. Dijéramos que Internet está para lo mejor y para lo peor. Sí, es decir, aquí no podemos decir esto va de retro, no, ya nadie lo puede detener. Ya estamos todos ahí metidos y cada vez vamos a estar ahí más imbuidos. Pero lo peor en el sentido de que también en Internet están todos los totalitarismos del mundo, todos los acosos, todos los viejos fantasmas que antes se daban cuerpo a cuerpo, antes era la salida, nos vemos, cuando pensamos en el matoneo y en la película de los amigos de Mayolo. No, ahora no es a la salida, nos vemos, ahora es que te acosan porque no tienes los senos no sé qué, o no tienes los músculos no sé qué el muchacho, o las nalgas y sé cuándo, en fin. Entonces, obviamente, a lo que estamos asistiendo es a ello, pero al mismo tiempo, ¿por qué esa fascinación? Pues porque la inmediatez nos atrae muchísimo, y hay algo que hay que entender de la condición humana en general. Uno no busca la felicidad, sino la intensidad. Y si hay algo clarísimo que da Internet, es intensidad. En la investigación que hice en la Universidad Nacional, el libro Vínculos Virtuales, a propósito de las redes sociales y cómo los colombianos se expresan a través de las redes sociales, qué está pasando en Facebook, en Twitter, en YouTube, en YouPorn, en Google Art, etcétera, etcétera, que es un análisis muy, muy bonito de cómo nos estamos moviendo, pues vemos unas conclusiones fascinantes y aterradoras. Fascinantes porque obviamente la conectividad, la relación con cantidad de personas, el acceder a mundos que antes era imposible siquiera imaginar o rascar, ahora están de pleno pecho ante nosotros. Mientras que lo aterrador es que en cualquier momento estamos completamente solos, así tengamos 1 millón de amigos y así más fuerte poder cantar en Facebook. Entonces, algo similar le está pasando a esta adolescente, a esta niña que se suicidó, a tantos muchachos y muchachas que se sienten profundamente solos, entre otras cosas, porque Internet rompió algo que desde el surgimiento de la burguesía era muy diferencial. La separación entre lo público, lo privado y lo íntimo. En Internet ya eso se rompe. Total. Y todos estamos entregándonos cuerpo y alma a Facebook, a Twitter, contamos hasta la mayor banalidad nuestros sueños, nuestras pesadillas, nuestras persecuciones, nuestros delirios, nuestros mayores anhelos. Entonces ahí estamos todos. Lo que se requiere, y desde esta perspectiva lo más importante, es la cultura y la educación. Porque los medios de comunicación, la escuela, el colegio, las universidades y por supuesto los sistemas de producción cultural, tenemos que tener una ética de Internet, una ética de ese relacionarnos. Por ejemplo, hay niñas que sufren porque el novio es un tramoyero que tiene muchas en Internet y no le responde los mensajes. Habría unos mínimos éticos. Si a usted, la persona que más lo quiere, no le responde pronto,
pues déjelo porque está chateando con 6 más. O sea, habría que tener unos protocolos de ese tamaño y eso ya se está estructurando porque obviamente uno se da cuenta que lo están tumbando también, de que el otro supuestamente está, pero no está. Un poco la novela El Tramoyero que un escritor por ahí sacó tiene que abordar esos temas. Son esos temas de la huida tipo fuga de Fibonacci, en donde yo estoy y no estoy en una ambigüedad permanente y el otro se ilusiona conmigo o el otro se siente acosado conmigo, etcétera, etcétera, como pasa entre adultos y jóvenes. También aquí hay un problema de cambios de rol, de juegos de rol. Un adulto puede acosar a un niño, a un adolescente a un adulto también, sí. Se da la inversa. Usted puede decir que es hombre y es mujer, usted puede decir que es mujer y es hombre. Estamos cambiando nuestros roles y esto descompone la idea de la identidad como un rompecabezas. La identidad ya no es un rompecabezas cuya carátula nos dice lo que hay que armar, sino hay un montón de fichas y muchas de ellas están perdidas. Entonces, lo que hay son identificaciones. No, y el tema de lo físico, del contacto, porque sí, pues por supuesto yo puedo imaginar que mi novio si no me contesta en 2 minutos es porque tiene 1000 llamadas ahí, 1000 links que tiene que ir reaccionando. Y se envidea. Claro, pero ¿dónde queda la responsabilidad de uno cuando utiliza estos medios? Uno también sabe cuáles son las consecuencias de acceder a esta información ilimitada, de escribir un mensaje que no solamente lo va a leer la persona a la que se la envío, sino que yo la pongo en un muro para que todo el mundo tenga acceso. Hacemos una pausita y ya regresamos en Contrastes. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Este mediodía hablando con Fabián Sanabria, él es antropólogo, doctor en sociología y director del ICANN, sobre el tema de Internet, de este mundo virtual que permite una relación completamente diferente y que tiene al borde a nuestros jóvenes, pero también a algunos adultos que se han sentido imbuidos en todo este tema de la información inmediata, el cambiar las imágenes, cambiar los roles y demás. ¿Por qué resulta tan fácil relacionarse por internet? Porque yo no tengo que mostrarme como soy, puedo construir toda una mentira. Aquí hay una cosa muy curiosa y es que probablemente uno sí está revelando su verdadero yo en internet. O el que uno quiere, o el que uno quisiera que fuera. El que uno quisiera que fuera es muy real también. Lo que pasa es que estamos acostumbrados en Occidente a que lo material, lo físico, lo que es el contacto es lo más real y resulta que no. Lo más real es lo que uno fantasea, lo que uno delira, lo que uno imagina, lo que uno desea. Aún los sueños, las pesadillas, las perversiones mismas. Pero también terminan siendo lo más peligroso. Claro, es lo más peligroso porque estamos tocando lo ominoso, aquello que es oscuro. Estamos en el régimen nocturno de la imagen y esto sale en internet definitivamente. Más aún, me atrevería a decir que internet es pura pornografía. El hecho de asomarse al perfil de otra persona, a ver qué está haciendo, a qué rumba va a ir, con quién se está ajustando, es exactamente lo mismo que uno hacía cuando se asomaba por la rendija de la cerradura para ver a alguien desvestirse. Entonces, internet tiene algo muy, muy pornográfico, y no solamente en términos de consumo de pornografía de jóvenes y adolescentes, que eso es avasallador, eso ya nadie lo detiene, y no es solamente de los jóvenes, también los adultos. Entonces, eso es una realidad que ya está contante y sonante. El pasaje de YouTube a YouPorn es un pasito. Entonces, eso está ahí. No podemos decir, mire, tapemos el sol con un dedo. Lo que tenemos es que generar toda una cultura, toda una serie de procesos pedagógicos y educativos para que usemos bien estas ventanas del ciberespacio. Pero nada ni nadie nos garantiza que no nos vayan a atacar hackers, que no haya totalitaristas y gente que nos persiga, que no vaya a haber bullying, que no vaya a haber matoneo. ¿Dónde queda como la responsabilidad social, la responsabilidad en primera instancia de los padres de familia? Hay una responsabilidad también en la escuela, por supuesto, pero esa falta de comunicación es que a uno le sorprende que estos adolescentes utilicen estos mecanismos para contar esa soledad y de una manera tan triste realmente, como si no tuvieran padres de familia, amigos directos, amigos cercanos para poder contar ese tipo de cosas. ¿Cuál es el miedo real y cuál es la posibilidad? Porque es que lo pueden decir a través del ciberespacio, pero es que no hay ningún tipo de reacción posterior, sí. Pero inmediata no se puede hacer nada. Es decir,
toma la decisión, se suicida y ya. Y nadie supo realmente qué fue lo que pasó, sino posterior, que es una cosa más lamentable. Uno de los problemas feroces de nuestros jóvenes es su profunda soledad y sobre todo que los adultos no se pillan eso, no nos damos cuenta de que el muchacho, la muchacha de pronto puede estar profundamente sola, así diga que está feliz, que está contento, que se va de rumba y está deprimido, deprimida. Entonces obviamente hay un problema también de la manera como hemos construido nuestras relaciones al interior de casa, entre amigos, entre vecinos, y muchas veces el personaje más alejado de un muchacho es el papá o la mamá. Sí. Entonces obviamente todo esto también nos está cuestionando fuertemente la manera como relacionamos nuestra afectividad, cómo construimos nuestros lazos afectivos. También hay un problema que es una ruptura, es un corte generacional. La manera como nos relacionamos con el cuerpo hace 1, 2, 3 generaciones es muy distinta como lo manejamos hoy día. Hoy día tenemos jóvenes tatuados con piercings, hay un montón de cosas que yo llamo el yayismo mágico en Colombia, que es la yayita, que mide 90, 60, 90, porque sin tetas no hay paraíso y está al lado de un traqueto que es Pepe Cortisona. Entonces evidentemente hay un modelo que también se ha metido, y esto está en las redes sociales, que es lo que llamo la traquetización de Colombia. Hasta que no exorcicemos esa estética mafiosa de la camioneta 4x4 a ultranza, de querer pasar por encima de los demás y de tener una estética que es una belleza que humilla y no una belleza que exalta, pues evidentemente va a haber gente que se va a sentir deprimida, adolescentes que dicen yo no soy digno de que entres en mi casa. Estamos haciendo, por ejemplo, en este momento una gran investigación sobre los gimnasios en contextos urbanos, estereotipos de cuerpo y modelos de belleza. Y lo aterrador es que cuando uno entra a un gimnasio, lo primero que le dicen es usted no es digno, tiene que someterse a estas y estas cosas. Luego lo pasan al espejo, en el espejo se confronta con los demás y es mirar y no tocar, y luego llega el último estadio, que es el ícono o el estereotipo maniquí, y entonces usted tiene 2 opciones: o está condenado y se va del gimnasio porque es indigno y porque no quiere someterse a semejante terapia, o se salva, se redime entrando a la orden de practicar per secula seculorum los ejercicios corporales y la dieta que le prescriben hasta que la muerte lo separe, y nunca va a tener el cuerpo ideal. Entonces esto se refleja también en las redes sociales. Muchachos y muchachas se van a deprimir y hay más de un suicidio debido a que su cuerpo no es digno. Hágame el favor, la gente sigue sufriendo por los centímetros de menos y los kilos de más, hasta suicidarse. Pero además es que a través de las redes resulta tan fácil agredir a las personas, porque usted escribe un comentario, pero usted no sabe qué pasa con la persona que lo lee, y además lo leen millones de personas. Mire lo que pasa, por ejemplo, cuando usted es una persona pública o algo así, o es un niño de un colegio, escriben un comentario que acaba con su dignidad, que acaba con sus posibilidades, y no piensan como en la reacción del otro, sino simplemente yo escribo y no soy responsable de lo que escribo ni cómo lo escribo. Es una cosa sin pensar en las consecuencias. Ese es uno de los grandes problemas de Internet, y es que no sabemos quién dice qué ni desde dónde. Es decir, ya el estatus de sujeto, el estatus de autor se diluye. Autor puede ser cualquiera, y cuando uno le pregunta al otro ¿quién dijo eso? No tengo ni idea. ¿Dónde fue que nos vimos? ¿En la calle, personalmente, o nos vimos en Internet? Entonces, pero además fluye como la maldad, el sentimiento más oscuro con una facilidad. Obviamente, porque es que todos tenemos sentimientos oscuros. El problema es que si nosotros no sabemos educar, inducir, manejar, orientar, canalizar nuestra animalidad, nos bestializamos. Y entonces cuando el animal se bestializa, te muerde, te araña, te rasguña y te hace mucho daño. Todos tenemos algo instintivo y animalesco, muy profundo, muy oscuro, pero si no lo sabemos canalizar, se bestializa. ¿Existe alguna estrategia, además del tema pedagógico, de la conciencia, para trabajarla con nuestros niños, para que sean responsables en la información que utilizan en el ciberespacio, la que publican, pero también la que reciben? Porque es imposible quitarles el computador, es imposible estar todo el día sentados ahí, qué está escribiendo, con quién chatea, con quién se conecta, qué página entra. Es una cosa muy compleja. Pero sí debe existir una estrategia, pero además una responsabilidad social para el uso y el abuso del ciberespacio. Pues Omaira, la mejor y mayor estrategia es esto: conversar. El problema es que ya nadie se obliga a conversar, cada vez se conversa menos. Entonces ese es un problema también de comunicación, pero probablemente sí hay muchas maneras de comunicar, y ahí los padres de familia pues tienen que estar muy pilos, porque los muchachos están comunicando por imágenes todo el tiempo, con videos, la música que suben, la música que bajan, entonces tienen que ponerse al día. Eso sí, me muero de la pena, esa ruptura generacional hace que hagamos los mayores ese rattrapage, como se dice en francés, ponernos al día de lo que está ocurriendo, ayornarnos, decía el Papa Bono, que convocó el Concilio Vaticano II, ojalá haya otro bueno
que convoque el Vaticano III porque está en la olla la iglesia completamente por fuera de foco de lo que pasa en el mundo. Bueno, esa es una pequeña cuña. Sí. Pero entonces los padres de familia y la escuela y los maestros tenemos que ponernos al día, porque definitivamente muchas veces por la escuela, por el colegio, por la universidad, ya no pasa el mundo, ya no pasa la vida, y el mundo pasa por estos bichos, por los celulares, por los teléfonos móviles, aquí está en vivo y en directo. Entonces también se ha perdido la autoridad del maestro. Esa idea de un señor que se las sabía todas, pues sí, no, qué pena. Ahora es Wikipedia, yo corto, copio y pego y ya no puedo expulsar a todos los estudiantes porque todos hacen lo mismo. Entonces nuestros mecanismos, nuestros procesos de evaluación ya no sirven. Esa vaina que le pedían a uno que repitiera como un lorito, pues tampoco sirve. Nos toca crear unas pedagogías muy distintas que generalmente tienen que ver con estar en círculo, en mesa redonda, ya no lo sagrado y lo profano, inclusive la arquitectura misma de nuestros colegios y escuelas tiene que transformarse. Entonces es una cosa global, enorme, es un magnífico reto que obviamente tiene que ver con los ministerios de las TIC, de las comunicaciones, de la cultura, etcétera, etcétera, pero también en casa, con los padres, con los hermanos, con las abuelas, que uno pueda también y que los muchachos también ayuden a sus papás a ponerse al día. Claro, no lo van a hacer completamente porque no les conviene que el papá se entere de todo lo que uno hace cuando es joven, pero eso ocurre. Pero también es aprender a identificar, o sea, no solamente ese brinco generacional y tecnológico, sino aprender a identificar esas señales que siempre están ahí, a uno se le pasan. Hablamos en un segundito, un corte, regresamos. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Fabián, ¿cómo identificar esas señales? Porque nuestros jóvenes infortunadamente no hablan mucho, no se comunican, no verbalizan mucho, pero su cuerpo tiene letreros por todo lado. Excelente pregunta, porque es el lenguaje no verbal el que habla aquí. Uno le pregunta a un muchacho, a un adolescente, ¿cómo estás? Y dice, bien. Ese bien, así en ese tonito, es que está mal. Sí. Entonces, mucho ojo. Cuando uno dice, ¿ya hiciste la tarea? Sí. Si se prolonga mucho ese tonito, es que no la ha hecho. Entonces, justamente los padres de familia tienen que aprender a leer la corporalidad, los gestos, las miradas. Una mirada baja es una mirada un tanto deprimida. Si usted está alegre, pues está emotivo, así esté cansado. Entonces, hay que saber leer los gestos, los signos de los tiempos, las manos, el cuerpo, la manera como se entona la voz. Estas cosas están diciendo cómo está el muchacho, cómo está el adolescente, si está caminando arrastrando los pies, si ha repetido la misma ropa en varios días, en fin. Pues los padres y madres de familias tienen que estar pilísimos pillándose esos gestos, esos signos, si no se ha afeitado, si no se ha duchado, si está un poco dejado, pues algo le está pasando a ese muchacho. Entonces ahí hay que actuar, pero actuar no con la corrección, no con la manera vertical, sino con un acompañamiento un poco más fraternal, un poco más solidario, un poco más erótico también. Una de las cosas atroces de nuestros padres de familia y de Colombia que me produce horror es que no nos comunicamos afectivamente, la gente no se da besos, la gente no se abraza. Yo no sé qué tabúes todavía traemos de yo no sé qué época, sí, pero es momento en que los papás hombres besen a sus hijos, las mamás a sus hijas, no solamente esa imposición de ya pusiste la mesa, ya lo hiciste. Y entonces siempre buscando el error, porque obviamente esos procesos educativos tipo colegio de curas y de monjas mandado a recoger, no todos, porque hay unos muy buenos, pues evidentemente hay que recomponer nuestras pedagogías. En ese sentido, la labor es enorme. No, por supuesto, el reto es para los padres de familia, para los docentes, para los educadores, que somos todos los adultos que estamos alrededor de los adolescentes. Uno es identificar esas señales que están ahí. Hay que tomarse el tiempo, hay que identificarlas y hay que abordar el problema. Y sobre todo seducirlos para que crean más en esto, claro, que es lo físico, que es el contacto, que es el sentir, ¿sí?, la emoción, el poder tocarse y demás, y no se sientan tan seducidos en presentar sus emociones, sus miedos, sus sentimientos y sus felicidades a través de una pantalla que la puede estar escuchando una persona X, que no tiene ni idea, no sabe quién es usted y le pueda estar dando consejos y sugerencias desde
su parte más oscura, como ya lo hemos hablado, porque la honestidad en el ciberespacio es una cosa difícil. Sí, pero... No. Ahí obviamente lo que se vuelve verdad son las mentiras vitales muchas veces, y a veces también hay más de una verdad mortal en el ciberespacio. Pero en estos días, por ejemplo, he estado muy en contacto con un gran antropólogo francés que es Marc Ogier, que iba a venir a un encuentro del Congreso Nacional de Antropología, pero por razones de salud no pudo. Él dice algo maravilloso, dice: el turista consume su vida, el viajero la escribe. La idea es, ¿somos viajeros o somos turistas del ciberespacio? Si usted es turista del ciberespacio, se consume y el consumo lo consume. Mientras que si es viajero, está llamado a escribir, a reescribir su vida, su biografía, a comunicarla de otro modo. Y entonces ahí uno sale forzosamente de la pantalla, se vuelve hombre y mujer de carne y hueso, persona que siente, que llora, que es tierno, que le da rabia, que no teme expresar sus emociones, sí, y que es como es. Y la gente, en la medida en que usted no le haga daño al otro, lo acepta, lo quiere, en fin, le puede decir: no estoy de acuerdo contigo, pero bueno, ahí estamos. Usted dice una cosa muy clara, muy clave, y es aceptarse como uno es, reconocerse como es, protegerse como es y ser responsable de lo que tiene, lo que muestra y lo que es en esencia. Y por favor, no sufrir por los centímetros de menos y los kilos de más. Hay un montón, perdóname, de vigoréxicos, de enanos empaquetados, de jóvenes que obviamente son bajitos y quieren ser altos, entonces desarrollan unos músculos, meten anfetaminas, sufren. Yo conozco una cantidad de muchachos que viven deprimidos porque no tienen el supermúsculo o el último récord Guinness estándar del cuerpo que le pide estereotipadamente casi que una clase obligada en las instituciones educativas debería ser esa. No debería, porque deberíamos aprender a querernos. Pero en estas circunstancias debería existir un espacio, un escenario para poder hablar sobre esas dificultades, pero también para enseñarle a nuestros niños a quererse como son. Si hay una población cruel, porque es que además no mide las consecuencias de sus palabras, es la de los niños. Los niños, si usted es una persona gorda, le dice gorda. Y no sabe si a la otra persona le va a doler y le va a partir el alma. Es fea, es chiquita, tiene cara de... Y le empiezan los apodos y demás. Y eso empieza a marcar hasta un punto determinado, porque si emocionalmente un niño está mal, pues reventará. Y si no encuentra un camino y un canal para poder explotar de manera adecuada, que es a través de la comunicación, pues explotará de la manera inadecuada. Cuando pienso en los niños, me acuerdo de esa película de Carlos Saura, Cría Cuervos, que es fantástica, en donde estos chiquillos se dan cuenta de todo, lo dicen todo, lo saben todo, se pillan todo, y lo peor es que no han aprendido todavía el universo del adulto, que oculta, que se tapa la boca, que disimula, que es un poco más hipócrita. Quizá para lo mejor y para lo peor los niños son muy honestos. Entonces, obviamente, hay que aprender de ellos, pero también ellos en su honestidad se pueden sentir profundamente solos, sí, claro, y pueden sufrir muchísimo. Ellos se pillan todo, cuando el papá se pelea con la mamá, cuando está jugándosela con otra. Todo eso ellos lo ven, lo intuyen, lo saben, lo captan. Ojo con los niños. Por eso es que traer hijos a este mundo, Dios de mi vida. Pero además, el problema no es la honestidad de los niños, ni esa crueldad que manejan, porque ellos no saben que son crueles en sus palabras, son totalmente inocentes, ¿sí? Sino es el tema que si la niña tiene un poquito de sobrepeso y es pequeña, ¿cómo como adulto yo puedo ayudarle? Bueno, sí, pero ¿qué otras habilidades tienes y cómo lo fortaleces y cómo respondes a ese tipo de agresiones? También es un poco enseñarle a nuestros niños a que se defiendan con lo que tienen, no con lo que anhelan, ni con lo que aspiran, sino yo soy esto. Sí, claro, si no te toca hacer y esto es un tesoro. Es que te guste hacer lo que te toca. Por supuesto. Más que hacer de la necesidad virtud, es aceptarse, es reconocerse. Si pudiéramos comprender, no tendríamos que perdonar. Entonces, obviamente, comprenderse, asumirse, aprenderse también. Yo creo que nos falta mucho en materia educativa. Cada vez que miro los sistemas educativos, la universidad misma, está quedadísima. Por ahí ya no pasa el mundo, ni la vida, ni la naturaleza. Yo no sé cuándo nos vamos a pellizcar y vamos a salir de esas aulas de clase encerradas que parecen prisiones, un poco como en The Wall, y vamos a liberarnos y a entender que la vida está en otra parte. No, y hablar de una pedagogía libertaria no solamente en la escuela, sino en diferentes escenarios, porque es que aprendemos en toda la ciudad y en todo el planeta, pues aprendemos con todo. ¿Hasta cuándo vamos a reconocer la importancia de nuestros niños, de prestarles atención, de reconocer sus necesidades, sus exigencias, y los adultos estaremos prestos a escucharlos? No a que ellos nos busquen, sino nosotros a buscarlos, para evitar ver este tipo de llamados de atención tan dolorosos a través de una pantalla que es más fría que cualquier otra cosa. Sí, más fría que la muerte, ¿no? Tenaz. Yo creo que pues ahí hay un llamado de atención también para... Obviamente vamos a tener que seguir interactuando a través del ciberespacio, no existe, a través de estas ventanas, no podemos huir de ahí,
pero hay que saber manejarlo porque está lo mejor y lo peor. Fabián, mil gracias por acompañarnos este mediodía y esperamos que esta charla sea un llamado de atención a todos los adultos que nos están viendo a esta hora y le prestemos más atención a nuestros niños, a nuestros adolescentes y también a muchos adultos que tienen graves dificultades y utilizan el ciberespacio también para desnudar su alma. Indudablemente. Mil gracias, nos reencontramos el próximo domingo de 12 a 12:30 del mediodía por el canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día.